Profe, ¿Sí? hola. La Alejandra, NIC hola. 23, la NIC 23 también es parte de la prueba, ¿o no? La NIC 23 y la NIC 60 por deterioro también son parte de la prueba. Ya, profe, gracias. Ujú. Ahora, por ejemplo, la NIC 40 también se relaciona con la NIF 16, que es de arrendamiento. Por lo tanto, son varias las normas que se tocan. Entonces, vamos a partir, déjenme compartir la pantalla. Esto que está acá. Compartir. Listo. Ya. Entonces, la semana pasada, ¿no es cierto? Habíamos revisado definición de activo, habíamos visto los componentes del costo, ¿no es cierto? Que son relacionados con la adquisición y los costos atribuidos. Habíamos hablado también, ¿no es cierto?, qué pasa cuando realizamos pruebas y si ese costo se activa o no se activa y qué pasa si de esas pruebas nosotros vendemos estos productos y obtenemos una ganancia, qué pasa con ello, ¿cierto? Que hay que ese ingreso rebajarlo de ese costo de la prueba, netear en el fondo el costo de la prueba. Hablamos de la NIC 23, hicimos ejercicio de tabla de amortización de intereses usando método alemán, y vimos que hasta que el bien quede en condiciones, ¿no es cierto?, de ser utilizado, si yo he solicitado un préstamo para exclusivamente utilizarlo en ese bien, y ese bien cumple las características que dice la NIC 23, que es decir, es un bien o un activo apto, ¿no es cierto?, que requiere un periodo sustancial, ¿no es cierto?, para quedar en condiciones de ser utilizado, yo puedo activar los intereses pagados por este crédito, ¿no es cierto?, por este préstamo que solicité para su adquisición. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Ya hasta ahí nosotros llegamos y después nos pusimos a hacer ejercicios de costo, ¿verdad? Ahora vamos a ver este otro tema, que es el modelo de revaluación. Entonces, primero partir hablando qué es lo que es el valor revaluado. El valor razonable al momento de la revaluación menos la depreciación acumulada más el monto que tenemos acumulado por pérdida de deterioro. O sea, tenemos valor razonable, ¿qué es lo que va a ser el valor razonable? El precio de venta, ¿no es cierto? Menos la depreciación acumulada y menos las pérdidas por deterioro acumulado. Ese es el valor revaluado. En la fecha de la revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Hay dos formas de revaluar. O sea, una empresa, ¿no es cierto?, puede optar por el método de la revaluación o puede llevar al método del costo. Si opta por este método o este modelo de la revaluación, tiene dos alternativas. Una, reexpresión o eliminar directamente contra el valor libro de un activo. Cuando hablamos de reexpresión, estamos diciendo, perdón, estamos diciendo que tanto el valor bruto como la depreciación acumulada, en forma proporcional al cambio en el valor libro, se reexpresan. Se reexpresa el valor bruto, se reexpresa la depreciación acumulada. De tal forma dice que el valor libro, después de la revaluación, sea igual al monto revaluado. Ahora, ¿cuándo usamos, no es cierto, este modelo de reexpresión? Cuando estamos hablando del costo de reposición. El costo de reposición es cuánto me cuesta reponer este bien. Esa es una alternativa, usar el modelo de revaluación a través de la reexpresión. O, que es el que ustedes han visto y que lo más probable es que el que le explicó Maritza, que es eliminarla contra el valor bruto en libros del activo, cuando estamos usando, ¿no es cierto?, este modelo de revaluación. Para entender un poco más, y por favor pónganme atención porque yo quiero que ustedes aprendan esto, porque si más adelante, ¿no es cierto?, se topan, ¿no es cierto?, con una empresa que opta por este modelo y por el modelo de la reexpresión, después ustedes van a decir, pucha, a mí nunca me hablaron que existía otro modelo. Lo más probable es que la prueba no se pregunte de manera práctica, o sea, a través de trabajo, de ejercicio. Sí puede ser en forma teórica, pero no obstante ello, yo necesito que ustedes lo entiendan y que lo conozcan, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de reexpresión
Fíjense, aquí tenemos el valor bruto, ¿no es cierto?, de un bien, de un activo, 600. La depreciación acumulada son 240. Eso me da un valor libro de 360. Tengo el valor revaluado, que es el valor, ¿no es cierto?, del costo de la reposición. ¿Cuánto me va a costar si yo voy a comprar este mismo activo al mercado? ¿Cuánto me va a costar? 450. Entonces, tenemos una diferencia entre el valor libros y este valor revaluado. ¿De cuánto? Los restos, de 90. Entonces, como dice, si usted va a usar el método de la reexpresión, debe reexpresar tanto el valor bruto como la depreciación acumulada. ¿Qué es lo que hago? Digo, estos 90, ¿qué porcentaje representan del valor libro? Entonces tomo los 90 y los divido de los 360, que es este valor libro. Y me da un porcentaje, me da un factor. En este caso, el factor es 25%. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ese 25% por cada uno de estos conceptos, por el valor bruto y por el valor de la depreciación. Y digo, 600 por el 25%, 150. 240, que es la depreciación acumulada por el 25, 60. Entonces, ¿en cuánto me queda el valor bruto reexpresado? Bueno, 600 más 150, 750. Y la depreciación acumulada, 240 más 60, me quedan 300. Y ahí, si resto 750 menos 300, estoy en el valor revaluado de 450. ¿Se fijan? ¿Y cómo hago el asiento para contabilizar esto? El activo fijo, la PPE, lo aumento por 150. La depreciación acumulada la aumento por los 60. ¿Y qué pasa con la diferencia? Como en este caso el valor revaluado es mayor que mi valor libro, tengo un superávit de revaluación del activo fijo, que es 90. Si lo hubiésemos hecho directamente del valor libro, ¿no es cierto?, que es la segunda forma, acá no hubiésemos anotado la cuenta de depreciación acumulada, ni el activo fijo por 150. ¿Qué hubiésemos anotado? PPE a superávit de revaluación de activo fijo por 90, 90 y 90. ¿Verdad? ¿Se entiende esta parte? ¿Entienden cómo es la reexpresión o el modelo de revaluación a través de la reexpresión? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí, profesora. Sí, en el fondo es sacar este factor, nada más, y reexpresar los valores. Y el asiento cambia, claro, porque tengo estos dos, pues ya no tengo solamente los 90. Entonces, aumento, ¿no es cierto?, el valor del activo, aumento el valor de la depreciación acumulada y la diferencia es un superávit de revaluación. Y cuando reduzco el valor libre del activo, que es el método, ¿no es cierto?, que ustedes ya vieron, ¿qué es lo que tengo? Si hay una pérdida, es decir, que mi valor libro, ¿no es cierto?, es mayor que mi valor revaluado, yo tengo una pérdida por revaluación. Y ahí voy a anotar pérdida por revaluación y disminuyo el activo fijo para que me quede el valor revaluado. Y esta disminución, dice, será cargada en otro resultado integral en la medida en que exista saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación a ese activo. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Si yo tengo una pérdida por revaluación en un año, pero anteriormente yo tuve un superávit de revaluación, yo no voy a registrar la cuenta pérdida por revaluación. Lo que debo hacer es rebajar el superávit, disminuirlo, anotarlo al debe y no reconocer esta cuenta pérdida por revaluación. Eso es lo que debo hacer. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Esto
cuando yo tengo una pérdida por revaluación y no traigo un saldo de superávit, es decir, que los años anteriores, ¿no es cierto?, no tuve un superávit, no aumenté mi valor del activo fijo vía superávit de revaluación, yo reconozco la pérdida por revaluación al activo fijo y disminuye el activo fijo. Pero si en el año anterior sí tuve un superávit, como esta cuenta es una cuenta de patrimonio, una cuenta de reserva, está dentro de las otras reservas, ¿qué es lo que hago? Tengo que tomar esa cuenta y esa cuenta disminuirla, porque el superávit, ¿no es cierto?, lleva notación al haber, porque es para aumentar el valor del activo. Entonces yo digo activo a superávit. Pero si tengo una pérdida y he tenido superávit en los años anteriores, lo que tengo que hacer es disminuir ese superávit. ¿Y cómo lo disminuyo? Si yo lo había anotado, traía un saldo en el haber, lo disminuyo con una notación al debe, ¿verdad? Eso es lo que nos está explicando acá el ejercicio, o este caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Igual les voy a hacer, tengo como un pequeño ejercicio para que vean. Se los voy a mostrar al tiro. No es un ejercicio, sino que es unos casos que los hice cuando me preguntaron los otros compañeros. Entonces, miren acá, lo que yo recién les estaba explicando. Supongamos que en el año 1 yo tengo un valor libro de 4.000 y mi valor revaluado son 5.000, ¿verdad? ¿Qué es mayor? El valor revaluado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reconocer un superávit de revaluación. ¿Por cuánto? Por 1.000, ¿verdad? Entonces coloco la PPE maquinaria a superávit de revaluación, 1.000. Perfecto. Hasta ahí, súper bien, ningún problema, ¿verdad? Tenemos la cuenta superávit, 1.000, y tenemos el valor libro, ¿no es cierto? Y lo hemos aumentado en 1.000, de manera que me quede en 5.000. Listo. Ahora, ¿qué pasa si en el año 1, en el mismo año 1, otro caso, yo tengo un valor libro de 5.000, pero el valor revaluado ahora es 4.500? Es menor, ¿verdad? ¿Qué tengo acá? Tengo una pérdida. Como yo no traigo un saldo del año anterior, de esta cuenta, supongamos que este sea el año 1, 0, no hay historia para atrás. Este es el año 1. Entonces yo reconozco la pérdida. Y digo pérdida por revaluación a PPE maquinaria, ¿no es cierto?, en 500. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esta pérdida se da en el año 2? Y yo primero hice este asiento en el año 1 y ahora esto se da en el año 2. Esto que está aquí, se da en el año 2. Yo traía un superávit de 1.000 y ahora el valor revaluado baja a 4.500. De 5.000 a 4.500. ¿En cuánto tengo la contabilidad mi PP? En 5.000. ¿Pero en cuánto tiene que quedar? En 4.500. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reconocer una pérdida por revaluación, pero traigo un superávit. Entonces, como dice la norma, si usted trae un superávit, rebaje el superávit. No haga este asiento si es un segundo año en donde el primero tuvo un superávit. No reconozca la pérdida, rebaje el superávit. ¿Por cuánto? Por 4.500. Entonces ahí tendría 4.000, que era el valor libre que traía la PPE, los 1.000 que aumentamos, ¿no es cierto?, en el primer año, los 500 que estamos disminuyendo el segundo año. ¿En cuánto me queda el activo fijo, la PP? En 4.500, pues en el valor revaluado al año 2. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Ahí está lo que le estaba comentando. Rebajo el superávit. Pero si no fuese este el historial y hubiese sido este el año 1, solamente reconozco la pérdida. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí, en este caso? Si yo llego
tengo el año 1, el año 2, y el valor revaluado ya no son 4.500, es 3.500. O sea, tengo una pérdida por 1.500. Pero yo traigo un superávit de 1.000 nomás. ¿Se acuerdan? Estos 1.000 que tengo acá. ¿Qué hago? Bueno, rebajo los 1.000 del superávit, reconozco la pérdida por 500, porque aquí la diferencia son 1.500. ¿Contra qué? Contra la PPE de maquinaria. De manera que, si yo hiciera acá el asiento, ¿no es cierto? O el mayor, perdón, de la cuenta PPE maquinaria, tendría que anotar 500, ¿no es cierto? Más acá, de manera que me quedaran el valor en los 3.500. Me tiene que quedar en el valor revaluado. ¿Verdad? Voy a rebajarla por 1.500. Y el superávit se me va y se crea la cuenta o el mayor de la cuenta pérdida por revaluación de 500 y el activo fijo lo rebajo por 1.500. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Puse diferentes escenarios, diferentes ejemplos. Yo sé que esta parte... Se entiende, profe. Ya, esta parte es un poco más compleja, ¿no es cierto?, que lo que hemos visto. Y si te preguntan de manera teórica, claro, uno también se complica un poco más porque en el fondo hay que imaginarse toda esta situación. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Si la pregunta es, no sé, pregunta de prueba. El año 2, tengo una pérdida por deterioro, perdón, una pérdida por revaluación de X monto. Y el año anterior tuvo un superávit. ¿Reconozco el gasto en el resultado del ejercicio? ¿Qué me dicen ustedes? No. ¿Dónde lo debo reconocer? Rebajando el superávit. Rebajando el superávit. Y el superávit es una cuenta de reserva del patrimonio. Exactamente. Listo. Sigamos entonces con la presentación. Listo. Entonces, parece que me salté una, ¿no? No. Listo. Ahora, respecto de la depreciación, que también vamos a partir revisando ahora ejercicio de depreciación. Dice, ¿qué es la depreciación? Dice, el monto depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida útil. La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso, en la ubicación o en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista. La depreciación cesa en la fecha más próxima considerada entre la clasificación como mantenido para la venta y la fecha en que se produzca la baja en cuentas. O sea, hasta ahí yo deprecio. Cuando ya cambio la clasificación y aplico NIF 5 y digo, no, este bien ya no es una PPE, ahora es un activo mantenido para la venta, o simplemente hago la baja. Pero esto, ojo, la depreciación no cesa cuando el activo está sin utilizar o se haya retirado del uso activo. O sea, si hoy en día las empresas, ¿no es cierto?, que tuvieron que cerrar por COVID, ¿no es cierto?, por el tema de, no son primera necesidad, y tienen sus máquinas ahí. Esas máquinas, ¿deben continuar depreciándolas o ellos paran la depreciación? Continuar depreciándola. Ya. ¿Y qué pasa si ellos usan el método de la cuota de producción? ¿Continúan depreciándola? No. Claro, ¿no? O sea, está bien lo que dice aquí. El activo se sigue depreciando. Pero si yo opto por la cuota de producción, en donde
voy a sacar la depreciación en base a la cantidad producida. Si la producción es 0, ¿cómo voy a calcular mi depreciación? ¿Cuál es el objeto de la depreciación? ¿Para qué una empresa hace depreciación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Para qué se deprecian los bienes? ¿Cuál es el fin de contabilizar depreciaciones? Reconocer el gasto a medida que produzca beneficio al activo. Ya. ¿Reconocer el gasto de qué? El uso del activo. El desgaste. Ya, eso es lo que tú me estás diciendo, es PCGA. Es norma antigua, no es IFRS. Eso era PCGA. Antes se decía eso. Cuando aplicábamos PCGA, los principios de contabilidad, los boletines técnicos, se decía que uno, a través de la depreciación, iba reconociendo el desgaste del bien en el tiempo. Pero, ¿qué es la depreciación? ¿Para qué deprecio? ¿Qué pasa cuando yo termino de depreciar? ¿Qué se supone que voy a hacer? Si tengo un bien 5 años, llego al año 5, depreciado completamente, ¿qué hago? Imagínense ustedes que es un bien que forma parte de la línea de producción. ¿Dejo de producir? Porque el bien ya... Bueno. Sirve para poder renovar, para poder tener como una cuenta de ahorro y renovar ese bien. Exactamente. Para eso es la depreciación. La depreciación es porque yo al año 5, como les estaba diciendo en el ejemplo, yo necesito renovar ese bien. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Voy juntando este dinero vía depreciación. Voy dejando aparte. Por eso es que es súper importante, bueno, después cuando ustedes estén en los cursos superiores y vean estado de flujo de efectivo, vean consolidación de estado financiero, ustedes van a tener que hacer ese cruce de que efectivamente la depreciación cuadra, ¿no es cierto?, o coincide con los montos de la PPE respecto de las nuevas inversiones que se van realizando. Hay que hacer este cruce. La depreciación es juntar fondos vía disminución de impuestos y vía fondos, ¿no es cierto?, que se van dejando, que se van reconociendo para poder reponer este activo cuando su vida útil expire. Por lo mismo también tenemos el valor residual. ¿Qué es el valor residual? ¿Quién me puede decir qué es el valor residual? El valor del bien después de la vida útil según los años que se calcularon. Claro, el valor del bien. Por ejemplo, si yo tengo una maquinaria y digo, la voy a vender por chatarra, el kilo, ¿no es cierto? Hago una estimación. Y digo, a tantos kilos y a tanto valor el kilo, X valor. Y cuando yo calculo la depreciación y determino mi monto depreciable, yo resto ese valor residual. ¿Por qué no restar ese valor residual? ¿Por qué creen ustedes que se resta? Al valor libre le resta el valor residual para poder calcular el monto de la depreciación. Pues lo mismo que estábamos diciendo recién, porque en el fondo la depreciación, ¿para qué me sirve? Para ir juntando el dinero para reponer este bien. Pero ¿cuánto voy a necesitar para reponerlo? El valor que tiene el libro menos el valor residual, porque sé que ese valor residual me lo van a pagar, porque voy a vender. Y cuando la venda, ya sea al kilo, ¿no es cierto?, por chatarra, voy a tener ese dinero. Entonces, por eso es que le saco ese monto al valor depreciable, le saco ese valor residual. Y sobre lo que me queda voy calculando cuánto es, ¿no es cierto?, lo que tengo que ir destinando cada periodo, cada año. ¿Me entienden? Ahí se entiende la lógica de de hacer la resta del valor residual, porque efectivamente es una plata que tú vas a recibir. Entonces, cuando expira el bien, expira la vida útil del bien, tú vas a tener el monto de todas las depreciaciones y el valor residual. Y eso va a ser el monto para poder reponer este bien. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, profe. Ya. El Felipe me dice, sí, profe, sí, profe. Felipe, de seguro, seguro que estáis entendiendo todo. Después Sí, de o un sea, 7 en la prueba. sí, o sea, tengo que estudiar más y ir esforzando, pero igual lo voy entendiendo. Ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, los métodos de depreciación son 3. Lineal, el de depreciación, el método decreciente o el de unidades de producción. Vamos a ver los 3. Ya en el ejercicio vamos a ver los 3. Ahora, otra cosa que es importante revisar, y también muy breve, es el deterioro. Porque tenemos por un lado el APP. El APP la podemos llevar al costo o utilizando un método de revaluación. Si usamos un método de revaluación, puede ser reexpresión o rebajando directamente del valor libro del bien. Pero además de esto, tenemos que al APP calcular la depreciación. Pero además de esto, tenemos que ver si ese APP, ese activo, ha experimentado o existen indicios de deterioro. Y ahí aplicamos NIC 36, que nos habla del deterioro, ¿ya? Del deterioro general, no es solamente para las APP, es del concepto de deterioro. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué tenemos que comparar? El valor libro con el valor recuperable. ¿Pero qué es el valor recuperable? El valor recuperable de un bien va a ser el mayor entre el valor razonable menos los gastos de venta, que ese valor razonable es el precio de venta menos los gastos de venta, o el valor en uso. ¿Qué es el valor en uso? Eso está en el marco conceptual. Como dice acá, es el valor actual de los flujos de caja futuro. O sea, si yo tengo una maquinaria y yo calculo y digo, esta maquinaria le quedan tantos años de vida, 5. Y por cada año los flujos que aporta la empresa son, no sé, 1.000.000. Entonces, el valor de uso de esta máquina son 5 millones. Esos 5 millones me los traigo a valor actual. ¿Cómo hago eso? Con una fórmula, ¿no es cierto? La fórmula del valor actual. Ese sería el valor de uso. Es el valor, como dice ahí, actual de los flujos futuros. Me va a generar 1.000.000 cada año, le quedan 5 años, o sea, son 5 millones. Pero a valor actual, no sé, 4.500.000, por decir algo. Depende de la tasa, ¿no es cierto?, que hay que colocar. Entonces, comparo ese valor de uso con el valor razonable, con el precio de venta. Y el que sea mayor, lo voy a comparar con mi valor libro. Entonces, suponiendo que el valor de uso es mayor que el valor razonable, yo voy a comparar el valor libro con el valor de uso. ¿Cuándo voy a tener una pérdida por deterioro? Cuando el valor libro, ¿no es cierto?, es menor que, perdón, es mayor que mi valor de uso. Está deteriorado. Este es el valor de uso. El valor, como vimos acá, recuperable. ¿Cuánto es el valor que puedo recuperar? 1.500. ¿Cuál es el valor libro? 1.000. ¿Lo ven o no? Están tan callados que no sé si me están escuchando, están haciendo otra cosa y como no los puedo ver. No, profe, no se ve. O sea, se ve solamente el PPT. Sí, pues no, si el PPT estoy mostrando. Ah, pensé que estaba No, mostrando solo un Excel. no. Estoy mostrando el PPT, sí. Es para entender el concepto del deterioro, que la norma dice, cuando existan indicios de deterioro, usted haga el test de deterioro. ¿Cómo hago este test? Bueno, primero tengo que determinar cuál va a ser mi valor recuperable, porque lo que tengo que comparar es el libro con el recuperable. Entonces tengo dos opciones. El valor de uso
o el valor razonable. Por lo general se utiliza el valor de uso, es siempre mayor que el precio de venta. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué hago? Ay, me estoy olvidando. Entonces, ¿qué hago? Comparo, ¿no es cierto? Cuando el valor de uso es mayor que este valor razonable. Entonces, ¿cuándo tengo deterioro? ¿Cuándo está deteriorado mi valor? Cuando este valor libro, ¿no es cierto?, es mayor que este valor de uso, está deteriorado. O sea, esto es lo máximo que yo voy a poder recuperar, no el monto que tengo acá. Por lo tanto, ahí voy a reconocer ese deterioro. Está deteriorado el valor. Es un monto que no voy a recuperar. ¿Me entienden? El párrafo 60, y esto también ojo aquí, porque cuando hay deterioro, pero el párrafo 60 de la NIC 36 nos dice que esta pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en el resultado. Listo, yo hago deterioro, pérdida por deterioro a deterioro acumulado, ¿no es cierto? El mismo asunto que hacíamos cuando teníamos lo de la existencia. Se reconoce inmediatamente en el resultado, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado, usando cualquiera de los dos métodos, reexpresión o directo contra el valor libro, de acuerdo con otra norma, por ejemplo, la NIC 16. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esa otra norma. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que si yo tengo del año anterior, producto de la revaluación, un superávit de revaluación, y al año siguiente o en un periodo posterior determino un deterioro, yo no voy a hacer pérdida por deterioro a deterioro acumulado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que disminuir el superávit de revaluación. También lo mismo que pasaba cuando les dije que si en el año 1 tenemos un superávit, en el año 2 tenemos una pérdida por revaluación, nosotros no usamos la cuenta pérdida por revaluación, rebajamos el superávit. Y si además tenemos un deterioro, también vamos a rebajar la cuenta superávit. No vamos a contabilizar aquí de pérdida por deterioro, rebajamos el superávit, siempre que existe esta cuenta. Eso es lo que nos dice el párrafo 60 de la NIC 36. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ya. Eso es lo que quería ver con ustedes. Ahora vamos a revisar la guía de... ¿Y dónde la dejé? Aquí parece que no. No estoy segura. A ver, esperen un cachito. Ya. Sí. Esta. Ya. Vamos a mostrar aquí. Esta que está acá. Esta es... Ahí está. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, pero hay que ver el Word. ¿Dónde está? Por aquí. Ya, ahí. Listo. Entonces déjenme mostrarles primero el Word para que recuerden lo que les dejé. Ahí está. Listo. Esta era la guía que yo les había dejado. Entonces, ¿qué decía aquí? Que al 1 de enero del año 2018, estas eran las cuentas que conforman el auxiliar de PPE, de activo fijo. Maquinaria, 10 millones. Estas PPE tienen una vida útil restante de 12 años, una depreciación de 2.331.000 acumulada, un valor residual de 750.000. Se indica que la producción total es de 20 millones de unidades y la producción mensual promedio de 140.000 unidades. Para el caso de las instalaciones, que tienen un valor de 25 millones, estas PPE no han sido depreciadas
y fueron adquiridas en enero del 2017, o sea, y aquí estamos en enero del 2018. Entonces hay que primero hacer toda la depreciación del 2017 para después hacer la correspondiente al 2018, ¿verdad? Tiene una vida útil de 20 años, un valor residual del 5% sobre el importe en libros. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es depreciación lineal. Pero ¿qué pasa con esto que sea el valor residual 5% sobre el importe del libro? ¿Va a poder ser igual todos los años? No. ¿Por qué? Porque como es un porcentaje del valor libros y el valor libro va variando, ustedes se van a dar cuenta que también va a variar. Los equipos computacionales, 12 millones, y estos fueron adquiridos el 1 de mayo del 2017. La vida útil es de 15 años y tiene una depreciación acumulada de 954.167 y un valor residual de 550.000. Entonces aquí en los equipos computacionales, que es donde más se utiliza el método decreciente, vamos a aplicar esa forma para la depreciación, el decreciente. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice el método decreciente? Los primeros años usted contabiliza más depreciación. ¿Qué es lo que pasa un poco, ¿no es cierto?, con todos los elementos tecnológicos? Que aquí dice 15 años, pero olvídate, nada dura 15 años, o sea, los computadores 2 años, 3 años máximo, y ya hay que hacer la renovación. Entonces se utiliza este método decreciente, entonces en el primer año se reconoce mayormente la depreciación, y después menos en el segundo, y ya en el tercero casi nada. Después tenemos los edificios y los terrenos, dice los terrenos 30 millones, sabemos que los terrenos no se deprecian, ¿verdad? Y el inmueble 70. Este inmueble tiene una vida útil de 50 años y un valor residual del 50% de su valor. Fue adquirido hace 10 años y tiene una depreciación acumulada de 7 millones. Si yo, mirando estos datos, sin hacer ningún cálculo, ¿cuál es el monto de la depreciación anual acá? ¿Cuánto es? Fíjense, 10 años y tiene una depreciación acumulada de 7 millones. ¿Cuál es el monto de la depreciación anual? Porque este método es lineal. 700. 700, pues claro, no hay ni que hacer cálculo, ¿verdad? Tú lo mirás nomás y te preguntan, ¿cuál es el monto de la depreciación anual? 700. Pues sí, mira, dice 7 millones, 10 años. 700. Vamos a ver cómo se hacen estos ejercicios. Acá está. Listo. Entonces, el ejercicio 1, que era la maquinaria, 10 millones. Vida útil restante, le quedaban 12 años. Trae una depreciación acumulada de 2.331.000, un valor residual de 750.000. Tiene una producción total de 20 millones de unidades y mensualmente produce 140.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Porque vamos a aplicar el método de cuota de producción. Tenemos que calcular esta fórmula, esto que dice aquí. El valor a depreciar dividido del número de total de producción va a ser igual a la depreciación por unidad. Listo, entonces, ¿cuál va a ser el valor a depreciar? Que es lo primero que me dice. ¿Cuál va a ser el valor a depreciar? ¿Qué es lo que tengo que restar acá, chiquillo? Mi valor a depreciar. ¿Qué es lo que tengo que depreciar? Tengo el valor de la maquinaria, pero le tengo que restar ¿qué cosa? ¿Qué dijimos recién que había que restar? El residual. El residual. Acuérdense lo que les comentaba recién, ¿para qué estamos calculando la depreciación? Para poder, ¿no es cierto?, juntar los fondos y poder reponer este activo al término de su vida útil. Entonces decimos, nuestro valor a depreciar son 9.250.000. Si lo divido del número total de producción, ¿cuál era el número total? 20 millones. Me da ese factor, 0,46. Eso quiere decir que tengo 0,46 pesos por cada unidad producida de depreciación. 0,46 pesos de depreciación por cada unidad producida. ¿Cuántas son las unidades que se produjeron en el año?
Si mensualmente son 140.000 por 12 meses, tengo 1.680.000 unidades. Multiplico estos dos valores. ¿Y cuánto entonces sería la depreciación anual? 777.000. Ese es el monto de la depreciación. 777.000. ¿Estamos? Y bueno, el asiento ustedes lo saben, ¿no es cierto? Depreciación a depreciación acumulada, 777.000. ¿Estamos claros ahí con ese? Sí, profe. Ya. Vamos a ver, este es lineal. Las instalaciones dice 25 millones de pesos. La vida útil 20 años, el valor residual es el 5% del importe en libros. ¿Cuál es el importe en libros? Al año 1, los mismos 25 millones, ¿verdad? Entonces, el 5% de este valor son 1.250.000. Lo calculo al tiro. ¿Cuál era el tema que había en este ejercicio? Que te dice que en el 2017 no se hizo depreciación y ya estamos en el 2018. Entonces, lo primero que hay que hacer es regularizar esta depreciación. Entonces, como es método lineal, ¿yo qué es lo que hago? Voy a tomar mi valor a depreciar y lo voy a dividir de los años de vida útil. Nada más. Eso, tan simple como eso. Entonces, vuelvo al primer tema. ¿Cuál es el valor a depreciar? Bueno, el valor a depreciar, tal como lo vimos recién, va a ser los 25 millones menos su valor residual, 1.250.000. ¿Cuál es la vida útil? 20 años. Acuérdense que estamos en el año 2017, por lo tanto están los 20 años. Entonces divido ambas cosas, 23 millones, que es mi valor a depreciar, dividido de los años de vida útil, dividido de 20. Entonces la depreciación anual es 1.187.500. Y mi valor libro, bueno, es la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre el valor a depreciar y la depreciación. No se les vaya a ocurrir aquí meter el valor residual. No. El valor libro es el valor a depreciar menos la depreciación y si hubiese deterioro menos el deterioro acumulado. Ese es mi valor libro. ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer el asiento. Esto. Pero ¿qué pasa? Que como esto es del año 2017 y yo estoy ahora en el 31 de diciembre del 2018, yo no puedo hacer el asiento depreciación a depreciación acumulada, porque este gasto de depreciación, ¿no es cierto? Que la depreciación PPE es gasto, es resultado del ejercicio, es del ejercicio anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me dice la NIC? Esta es la NIC 8. Me dice, si usted tiene resultados de ejercicios anteriores, que usted está realizando estos ajustes, usted utilice la cuenta resultados acumulados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Colocamos resultados acumulados a depreciación acumulada. ¿Por cuánto? Por el monto que aparece ahí, 1.187.000. Después llego al año 2018. Listo. ¿Profe? ¿Sí? Ese valor libro, usted restó el valor a depreciar menos el de la depreciación, ¿cierto? Exacto. No, no el valor a depreciar, no. No, resté el valor a depreciar. Resté este valor libro. ¿Qué es lo que es? Es los 25 millones menos la depreciación. Ya. ¿Cuánto me da? Sí, que por eso no me da, por eso estaba calculando. Sí, no es el valor, no, porque el valor a depreciar, ¿qué es lo que tiene? Tiene esto, tiene el valor residual. Y recuérdate que dijimos que el valor residual no va considerado como parte del valor libro. El valor residual lo calculo para el valor a depreciar. Porque es como voy juntando la plata, ¿no es cierto? A través de la depreciación, más después el valor residual y repongo. Pero mi valor libro va a ser este valor libro que traía, menos la depreciación del ejercicio, menos el deterioro también si es que lo hubiera. Y ahí me queda el valor libro. ¿Sí?
Sí, profe. Ya. Me voy al año 2, o sea, al año 2018. Listo, lo mismo. Valor a depreciar. ¿Cuál va a ser el valor a depreciar? El valor a depreciar va a ser mi valor libro menos el valor residual. Pero resulta que el ejercicio decía que el valor residual es el 5% del importe en libros. Y en el año 2018, ¿cuál es el importe en libros? Este. Entonces yo calculo el valor residual y me cambian. ¿Se fijan? Antes era 1.250.000, se lo vamos a poner. Y ahora es 1.196.025. Entonces, ¿qué es lo que hago? Determino mi valor a depreciar del 2018. Son los 23.812.500 menos, que es el valor libro que traigo. Y aquí se borró. Menos esto, ¿no es cierto? El 1.000.000 y tanto. ¿Dónde está? ¿Cuál es? El G5. ¿Ya? Menos eso. Entonces, mi valor a depreciar va a ser 22.621.875. El valor libros menos el valor residual. Lo divido por los años de vida útil restantes. Acá eran 20, ya pasó un año, me quedan 19. Divido, ¿cuánto me da? 1.196.025. Y ahí sí puedo hacer el asiento depreciación a depreciación acumulada, porque es del ejercicio, por 1.196.025. Este valor libro, este era el valor libro que teníamos al 31 de diciembre del 2017, y este que está acá, que ¿cómo lo obtuve? ¿Cómo obtuve ese valor? Restándole la depreciación al valor libro 2017. Exacto. O, ¿no es cierto?, diciendo estos 25 menos las dos depreciaciones, ¿no es cierto?, llegamos al mismo valor. O, como dijiste tú, tomando el valor libre del año anterior y restándole la depreciación acumulada. Pero este valor es el que va a aparecer en el estado de situación financiera. Y va a decir PPE, maquinaria, en este caso era una maquinaria, ¿no es cierto? No, PPE, instalaciones, neto, paréntesis, neto, 22.621.875. Y en la nota nosotros vamos a ir a encontrar esto, la depreciación del año 2017 y la depreciación del año 2018. Ahí viene el detalle cómo llegamos, ¿ya? Pero ese sería el valor que aparece en el estado de situación financiera. Después teníamos el otro ejercicio, o la otra parte, que hablaba del inmueble. Y aquí nos decía que el inmueble eran 70 millones. Una vida útil de 50 años, un valor residual del 50%. Pero ojo, fíjense, aquí igual es un porcentaje, pero este 50% está calculado sobre un valor que es fijo. Por lo tanto, aquí efectivamente, se fijan, ustedes me habían dicho depreciación 700. Ahí está, pues sí, eso es, 700. Porque es un porcentaje, pero que es un valor fijo, no es como el otro que decía valor libros, y como el valor libros va cambiando todos los años, ahí la depreciación también va variando. La depreciación acumulada decía que eran 7 millones, y obviamente aquí el valor libro, si lo determinamos, ¿no es cierto?, son 63 millones. Hacemos el cálculo a través del método lineal. Primero, ¿cuál es nuestro valor a depreciar? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que traigo? Tengo mi valor libre, ¿no es cierto?, de 63 millones y el valor residual de 35 millones. Entonces, ¿cuál es mi valor a depreciar? 28. Es mi valor libro menos mi valor residual. Valor residual, 35, para calcular el valor a depreciar. Entonces son 28 millones. ¿Cuántos años de vida útil le quedan? Eran 50, pero ahí el ejercicio decía que esta depreciación correspondía a 10 años. Por lo tanto, ya ahora le quedan 40. Divido y me da los 700.000. Y se hace el asiento, obviamente, de depreciación a depreciación acumulada. ¿Por cuánto?
por 700.000 pesos. ¿Sí? Este es el método más sencillo, el del método lineal. Si lo que no tienen que confundirse es en calcular correctamente el valor a depreciar. Eso no pueden equivocarse. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? No, profe, está bien. Todo bien, profe. Ya, listo. Vamos por el método decreciente. Fíjense ustedes que en el método decreciente, ¿cuál es la complejidad? Es esta, es calcular un K, ¿ya? Pero esta es la fórmula para calcular el K, no tiene ninguna ciencia. ¿Ah? No hay que ser ingenieros para calcularla, así que ahí está. En este caso, nos decían que los equipos computacionales son 12 millones, que se adquirieron el 1 de mayo del 2017, que tienen una vida útil de 15 años, y que traen una depreciación de 954,167. Entonces, si estamos al 1 de enero del 2018, esto se adquirió en mayo del 2017, entendemos, ¿no es cierto?, que esa depreciación corresponde a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los 8 meses del año 2017. Y también nos dice que tiene un valor residual de 550.000 pesos. Hacerlo este café. Listo, entonces, vamos viendo. Cálculo de la depreciación del año 2018. Esta es la fórmula. La depreciación es igual al importe depreciable por N partido por K. Listo, importe depreciable ya lo podemos sacar. El N lo tenemos en la vida útil, pero el K, ya ahí me falta el K. ¿Cómo se calcula el K? El K es igual a N por N más 1 partido por 2. ¿Qué es N? La vida útil. Entonces reemplazo la vida útil, que acá son 15, y digo K es igual a 15N, lo que está ahí, por 15 más 1 dividido de 2. Entonces, 15 más 1, 16, dividido de 2, y eso por 15, 120. El K son 120. Entonces ya tengo el K y ahora puedo ir a determinar el monto de la depreciación. ¿Qué es lo que dice? Importe depreciable. ¿Cuál va a ser el importe depreciable? ¿Cuál va a ser el importe depreciable? Bueno, el equipo computacional y obviamente el valor residual. Si no podemos dejar afuera nuestro valor residual. Entonces, ¿cuánto es el valor residual? Perdón, ¿cuánto es el importe depreciable? 11.450.000. ¿Cuál es el N? Eran 15, pero ya lo ocupamos un año. Por lo tanto, ahora me quedan 14. El K siempre va a ser 120. En el año 14, 13, 12, 11, 10, 9, siempre va a ser 120. Se mantiene así, 120. 120. Entonces, hago el cálculo, pues digo, importe depreciable, 11.450.000 por N, 14, partido por 120. ¿Y cuánto entonces es lo que me da de depreciación? 1.335.833. Y hago el asiento que corresponde depreciación a depreciación acumulada por 1.335.833. ¿Se fijan? Otra cosa que decía, ¿alguna duda ahí? No, profe. Ya. Otra cosa que pedía el ejercicio era un resumen, ¿ya? Pues se los voy a dejar ahí en la pestaña que sigue igual para que lo puedan ver. Y esta también se las voy a subir, esta resolución. Este que está acá. Ahí. Ya. ¿Qué les traigo aquí? Les traigo también estos 4 ejercicios. Se fijan, son 2 de costo, con la diferencia que este trae un costo de desmantelamiento
desmantelamiento, una provisión de desmantelamiento. Tiene un ejercicio de depreciación, pero aquí yo no les pido, y este es un ejercicio, son ejercicios tipo prueba. Y este es un ejercicio que yo hice una prueba el año anterior. Y en esto se complicaron bastante cuando calcularon la depreciación, porque yo les pido acá el monto de la depreciación acumulada, no el monto de la depreciación anual, sino que acumulada. Y también después el valor libre del APP, ¿ya? Esa, creo yo, y la del deterioro, se las voy a dejar de tarea. Vamos a avanzar con esta, ¿ya? Estas se las voy a subir, pero las vamos a revisar desde el mismo Excel, porque yo las tengo pegadas en el Excel. Así después no se me confunden. No me cuesta tanto revisarla. ¿Dónde está ese Excel? Este que está acá. Ya. Ya, ahí está. Entonces, vamos viendo el caso 1. Dice, la empresa Golden S.A. está en proceso de compra de una maquinaria específica para apoyar la producción en la empresa que permita mantener los productos acorde a los requerimientos de calidad. Esto reducirá costos en la fabricación y a su vez generará ingresos debido a la posibilidad de apertura al mercado internacional. El valor CIF de la maquinaria son 2,5 millones. Pregunta, ¿forma parte del costo el valor CIF? ¿Forma parte del costo el valor CIF? ¿Están ahí o no, chiquillas? Pues se va cada rato. No sé si en mi internet o usted. No, a mí no me ha salido que estoy con Alto. problemas. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha bien. No Sí, no sé, a mí no me ha salido que mi conexión está inestable. Dígame, el valor A mí CIF. sí me Sí, reinició 2 veces. el valor CIF. ¿Forma parte del costo? ¿Qué dicen? Sí, Sí, muy bien. Entonces agreguemos acá. Valor CIF, ¿cuánto era? 2,5 millones. Este sería el CIF. Listo. Después dice arancel del 6%. El arancel, lo agregamos también, ¿verdad? Forma parte del costo. Arancel, 6%. Listo. Después dice gastos de desaduanamiento 200,000 pesos. ¿Lo consideramos? sí. Desaduanamiento. Después, ¿qué tenemos? Honorarios del experto ingeniero que realizará su implementación. 300,000 pesos. ¿Consideramos ese costo, no? ¿Qué me dicen? Hoy es el día del alumno, profesora. Ya. Ah, verdad. Felicidades. Ya. ¿Podría darnos el comodín? No. ¿No era feriado, profe? No. Olvídenlo. Dígame, ese honorario del experto ingeniero que realizará su implementación. 300,000. Tienen que cuestionarse lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no hago esto?
¿Qué pasa si yo no contrato a este honorario para hacer esta implementación? ¿La máquina va a quedar en las condiciones necesarias o en las condiciones de uso que requiere la gerencia? No, Entonces, ¿incluyo los honorarios del experto? sí. Sí. Exacto, chiquillo. ¿Cuánta plata es esto? 300. Honorarios. Después dice, contrata a un ingeniero informático por un año para soporte y mantención, 300.000 pesos mensuales. Ese costo, ese gasto, ¿forma parte del costo? No, Ya. Una persona dice que no, ¿qué dice el resto? Ah, yo pienso que sí. Nicolás dice que sí. ¿Quién da más? Yo estoy de acuerdo con Nicolás. Carolina dice que sí también. ¿Felipe? ¿Habló Felipe o no? Pues yo pienso que no. Tú dices que no es parte del costo. ¿Por qué, Felipe? Felipe, te escucho súper bajito. ¿Por qué? Porque costo de mantención no creo que sea el costo de adquisición. Ya. A la pregunta, ¿es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado? ¿Cuál sería la respuesta? No, No, ¿verdad? Porque dice, se contrata un ingeniero por un año para soporte y mantención. ¿Puedo considerarlo como parte del costo? Carolina. ¿Qué preguntó, profe? Perdón. Este monto, ¿puedo considerarlo como parte del costo? ¿Cuál monto? El de los ingeniero informático para soporte y mantención. ¿Puedo Espéreme, considerarlo? espéreme un poquito. La pregunta clave es aquí. ¿Es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado o en las condiciones establecidas por la gerencia? Sí, sí es necesario. ¿Es necesario, Carolina, hacer este gasto por un año de soporte y mantención? Para la maquinaria, Claro. es que va a depender de la maquinaria. No, no depende de la maquinaria. Y Fíjate, si la maquinaria funciona con software, claro, pero ese es un gasto que tú vas a tener todos los meses de soporte y de mantención. Pero ¿es claro. necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado? No, porque debe venir en condiciones ya de usarlo. Claro, porque fíjate que antes dice se contrataron o se pagaron los honorarios de un experto que realiza la implementación. Ahí el bien te quedó en condiciones de ser utilizado. Después tú vas a tener el gasto del soporte y la mantención. Pero eso va a ser un gasto y no es activable. Por lo tanto, eso no se activa. ¿Qué pasa con los honorarios a los informáticos que deben ajustar los parámetros? Carolina, tú misma respóndeme. Los honorarios a los informáticos que deben ajustar los parámetros, las condiciones de producción de la empresa. Se le paga 3 millones de pesos. Dime. Ese sí, porque es una sola vez. Es una sola vez y si yo no hago esto, La máquina no funciona.
no funciona o no va a funcionar en las condiciones que yo necesito, que se establecieron, que estableció la gerencia. Por lo tanto, ese gasto, que son 3 millones, sí lo activo. Le vamos a poner parámetros. Costos de capacitación del personal que trabajará directamente con la maquinaria, 2 millones. ¿Lo considero parte del costo de adquisición? Sí, ¿No? Costos de capacitación. No, las capacitaciones no se incluyen. Las capacitaciones no se No, incluyen nunca, acuérdense. Porque la capacitación es respecto de una persona. Y esa persona después se va de la empresa, se va de la compañía. No son activables. ¿Por qué hago tanto hincapié en la determinación del costo? Porque de aquí parte el ejercicio. Si a usted le hacen un ejercicio, determina el costo. Si determinan mal el costo, van a determinar mal la depreciación. Si determinan mal el costo, van a tener mal la depreciación y el valor libro. Cuando quieran utilizar, ¿no es cierto? Cuando se les diga en el ejercicio, apliquen método de revaluación, van a estar comparando montos errados. Por lo tanto, el superávit o la pérdida que calculen también va a estar mala. Y si además el ejercicio trae deterioro, donde van a tomar el valor libro, ¿no es cierto?, con el valor de uso o el valor razonable, también va a estar mal. O sea, si el costo no está bien calculado, todo lo demás por abajo está malo. Por eso es que hago tanto hincapié en el costo. Si la pregunta clave aquí no es que se aprendan todos los ejemplos, a ver qué se le podrá, porque a la profesora siempre se le va a ocurrir algo nuevo que no le ha dicho. Pero si el concepto está claro, de preguntar, ¿es necesario para que el bien quede en condiciones de ser utilizado? Si la respuesta es sí, es parte del costo. Si la respuesta es no, no es parte del costo, pues va a ser un gasto nomás. Lo va a contabilizar, lo va a pagar igual, pero no va a ser activado el APP. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Incluso en el trabajo que envió había un ejercicio así, similar a este. Ah, puede ser. Sí, puede Sí, ser. Pues. Nick 2. Puede ser, sí, porque estos son ejercicios inventados por mí. Vamos al ejercicio 2. ¿Qué nos decía este ejercicio 2? Nos dice, se adquiere una maquinaria compleja por un precio de 50 millones. Los gastos de transporte son 1.500 millones. Y para su instalación se necesitan realizar algunas modificaciones en los galpones donde va a funcionar. Estos gastos son 2.500 millones. Además, dice, la empresa estima que al finalizar su vida útil de 4 años, será necesario realizar una serie de obras de desmantelamiento que se calcula ascenderán a 6.500 millones. Se debe contabilizar dicha operación teniendo presente que la tasa de descuento aplicable para operaciones similares o análogas es de un 4,5%. Determina el costo de adquisición. Listo. Empezamos a sacar los datos. Lo primero que se hace. Maquinaria. ¿Cuánto dice ahí? 50.000. Perfecto. Ahí está. Después transporte. 1.500. Estoy solamente sacando valores. Después me da otro valor que es la instalación y el montaje. Son 2.500. Ahí está. Me habla de este costo de desmantelamiento. Obras de desmantelamiento y me dice que son 6.500. Ahí está. 6.500. Me dice que la vida útil es de 4 años y me da una tasa de descuento del 4,5%. Todos estos datos son los que vienen, ¿verdad? Listo. Ahora lo que voy a hacer es calcular el costo. La maquinaria forma parte del costo de adquisición.
Sí. Sí, por Sí. supuesto, por supuesto. ¿El transporte forma parte del costo de También. adquisición? También. ¿La instalación y el montaje forman parte del costo? Sí. Ya. ¿Y qué pasa con el costo de desmantelamiento? ¿Qué dice la norma? ¿Puedo activarlo? ¿Puedo llevarlo al costo de la adquisición? ¿Esta provisión de desmantelamiento? Sí, po. Sí puedo llevarlo. No han leído la NIC 16. Empiecen a leer porque se les va a juntar con la 40 y la NIF 5. El costo de desmantelamiento. ¿Qué es lo que es? A ver, partamos desde el concepto. Cuando yo hablo de costo de desmantelamiento, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué me puede decir? Cuando desmonta algo. Exacto. Sí, súper sencillo. Desmontar algo y dejar el lugar como lo encontramos. ¿No es cierto? Tengo que desmantelar todo, sacar todo y dejarlo el sitio peladito como lo encontré. Todas esas obras van a ser desmantelamiento. Entonces la norma dice, sí, usted puede activar ese costo de desmantelamiento, pero lo debe activar al valor actual. Porque fíjense ustedes, estos 6.500 es lo que a mí me va a costar en 4 años más ese gasto. Entonces, yo puedo incorporar esos 6.500, pero a valor actual en el costo. ¿Y qué es lo que voy a ir a hacer? Como lo voy a sumar en el costo, voy a ir reconociendo vía depreciación un gasto, en donde va a estar incluido ese costo de desmantelamiento, que por lo general no son costos menores. Por lo tanto, es súper importante que puedan ser considerados en el costo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el valor actual? Con fórmula. Se van aquí, ¿no es cierto?, a fórmulas. Bueno, a mí me salen las más recientes, pero se pueden ir a las financieras, ¿no es cierto? Y buscan ahí VA, valor actual. Listo. Tasa, la tengo aquí separada, 4,5, listo. Cuando dice NPER, dice, es el número total de periodos de pago en una inversión. ¿Aquí en cuántos años tengo que pagar esta provisión de desmantelamiento? En 4. Por lo tanto, el NPER son 4 periodos. Pago, es el pago efectuado en cada periodo y no puede cambiar durante la vigencia. ¿Hay pagos mensuales aquí? No, porque voy a pagar solamente al término, ¿no es cierto? A los 4 años, la provisión de desmantelamiento. Pago los 6,5 millones. Voy a contratar la obra, voy a pagar 6,5 millones. Puede que sea más, puede que sea menos, pero es la mejor estimación que tengo hoy en día, 6,5 millones. Esto, fíjense, me serviría si yo les dijera, determina el valor de uso. Si yo les dijera el valor de uso, determínelo, y los ingresos o los beneficios económicos que genera esta maquinaria, en el año 1 son tanto, en el año 2 son tanto, en el año 3 son tanto. Entonces aquí ustedes me irían colocando esos valores. Ahí se ocuparía, pero en este caso, no. BF, valor futuro. ¿Cuál es el monto que voy a pagar? 6.500, ¿no? Es tan poco participativo hoy día, chiquillos, no sé qué les pasa. 6.500. ¿Y el tipo? 0. Listo. Ahí me dio el monto, el valor actual de esta provisión de desmantelamiento. Va a aparecer siempre en negativo. 5.451, es decir, estos 6.500 millones que yo voy a tener que pagar en 4 años más, si me lo traigo al día de hoy, son 5.451. Y ese es el valor que sumo. Entonces,
mi costo de adquisición son la sumatoria de todo esto, 59.451. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, díganme, ¿qué monto coloco en la maquinaria? ¿Qué monto coloco en el pago al hacer la contabilización de este costo de mantenimiento? ¿Y cuánto pongo aquí en la provisión de desmantelamiento? Díganme los valores, por favor. ¿Qué ponemos en la provisión de desmantelamiento? ¿Qué monto? 5.451. 451. ¿Cuánto es lo que voy a pagar? ¿O cuánto va en la maquinaria? Perdón, ¿cuánto va en la maquinaria primero? ¿Cuál es el costo de adquisición de la maquinaria? 54. El costo de adquisición de la maquinaria. Acuérdate que acabamos de determinar el costo de adquisición. Son 59. A eso es lo que te voy a llevar. Ese es el costo de adquisición. 59. Tiene esta parte de la provisión de desmantelamiento. ¿Cuánto es lo que tú vayas a pagar? ¿Cuánto es lo que se va a pagar por todos estos costos asociados? 54. Sí, la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estos 5.451 los voy a desembolsar, pero después van a ser 6.500 en 4 años más. Por lo tanto, hoy en día pago 54.000. Me llevo el costo de la maquinaria, mi PPE me va a quedar por 59. Por lo tanto, después la depreciación la voy a hacer sobre la base de 59.000. ¿Y por qué dejo separar la provisión de desmantelamiento? ¿Por qué creen ustedes que las dejo separaditas? ¿Mm? ¿Por qué una provisión? Es una provisión. Es una provisión, ¿no es cierto? Es un pasivo. No exigible, pero es un pasivo. Por lo tanto, yo tengo que tenerlo claramente identificado. Yo voy a llevar igual el asiento, la maquinaria, el costo. Ahí está incluido. El pago que voy a hacer, pero esta provisión que es un pasivo, en que yo voy a tener que ir evaluando, ¿no es cierto? Tengo que tenerlo por separado, porque no es un gasto real. Aquí, ¿hay un desembolso? No hay un desembolso. Hay una obligación futura. Entonces, por eso es que lo dejo reflejado. ¿Ya? Eso. El ejercicio 3 está más o menos avanzado. Se los dejo para que ustedes lo hagan, que es la depreciación. Y el 4 está hecho. El 4 es deterioro. Lo que yo quiero que ustedes hagan acá en el 4 es que ustedes lo analicen, que revisen los montos, que vean por qué llegué a este deterioro de 3.200, que lo entiendan. Y lo revisamos empezando la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, me parece. Ya, profe. Entonces, para resumir, vimos la presentación, los métodos de revaluación, reexpresión y rebajando directamente el valor libro. Vimos los conceptos de depreciación y el concepto de deterioro. Revisamos la guía con los 3 tipos de depreciaciones. Y hicimos estos ejercicios de costo, incluyendo la provisión de desmantelamiento. Ustedes van a hacer el de depreciación, ojo que es depreciación acumulada, no la del año, la acumulada, ya quiero que la calculen, y van a revisar este ejercicio que está resuelto, pero que es de deterioro, ¿ya? Y la próxima semana revisamos esto y vamos a hacer 2 ejercicios de NIF 5 y un ejercicio de NIF 40. Por lo tanto, ya mañana ustedes van a ver estas nuevas normas, repásenlas el fin de semana para que el próximo martes podamos
Profe, ¿sí? ¿no hay puesto activo la próxima semana? Pero eso es para los del día, pues, no para ustedes. Ay, qué bueno. Porque ustedes deberían tenerla después la pausa. Yo sé que la próxima semana es para los del ¿Profe? día, ¿sí? Pero los profes habían dicho que también teníamos